El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque y como siempre digo, nuestro cartel que anuncia de qué vamos a tratar hoy pone pues nacionalismo. Una palabra, bueno, que en los últimos tiempos, hombre, no iba a decir que un poco se ha degenerado, pero se usa con mucha facilidad. Porque claro, el término nacionalismo es amplio. Y cuando hablamos de nacionalismo en Canarias, para hablar de ese tema tenemos dos invitados. A mi derecha, Juan García Falcón, profesor. Bueno, te iba a decir buenas noches, Juan, nacionalista de pensamiento. Sí. Eso no te lo va a quitar. No me lo va a cambiar. Y a mi izquierda pues tengo a José Manuel Betancor, que es colaborador de esta casa, presentador de uno de nuestros programas estrella, como es No Somos Mayores, y también asesor de este programa, José Manuel Betancor. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches. También nacionalista de PRO. Desde chiquitito. Desde chiquitito, bien. Y además ha coincidido, y para mí ha sido un agradable encuentro con Juan, porque militábamos en el mismo instituto durante aquella época, y además coincidimos en los años, y ahora estábamos, antes de empezar a grabar, recordando esos preciosos momentos que se vivían independientemente de la política que hubiera, la dictadura que sufriéramos, y además todos estábamos metidos corriendo delante de los grises, lo bien que lo pasábamos en aquellos institutos, el Instituto Tomás Morales. Juan, hablamos de nacionalismo. ¿Qué concepto tienes tú de nacionalismo? ¿Cómo lo defines? Pero para ti, no la palabra y cómo lo define el personal, sino cómo defines tú el ser nacionalista. Bueno, dejando de lado las definiciones más académicas, ¿no?, que hacen referencia a la historia de los Estados-nación del siglo XIX, hoy, después de haber participado durante unos años también en lo que es la militancia de Coalición Canaria, prefiero partir, digamos, de ese sentimiento más popularizado, más de el sentimiento que tiene la población que vive en Canarias y que siente a Canarias como su tierra, ¿no? Y en ese sentido, la definición que yo pongo sobre la mesa, que es la más cercana, es la definición de el que siente a Canarias como lo primero, que siente a Canarias como su tierra y que está dispuesto a defenderla, a creer en el presente y el futuro de ella, frente a otras concepciones más en boga o de más divulgación, como son las definiciones que ponen las instituciones partidistas, ¿no? Entonces, prefiero quedarme con esta porque yo creo que es más extensa, más sencilla y está más cercana al sentido común de la propia definición semántica de la palabra nacionalista. José Manuel,
te preguntaría lo mismo, pero el nacionalismo, hablamos de ese nacionalismo canario, ese sentimiento canario. ¿Qué situación estamos ahora mismo? Porque, bueno, los partidos nacionalistas, incluso a nivel español, el nacionalismo ha ido acoplándose al gusto del consumidor. Pero, ¿cómo ves tú ahora mismo ese nacionalismo canario? Vamos a ver, tú además lo pusiste en la pregunta, en la frase, es un sentimiento. Y como sentimiento tienes que integrarte en todo lo que corresponde, como decía Juan, a tu cultura, a tu identidad, incluso la economía, incluso nuestro territorio, incluso nuestros vecinos. ¿Qué está pasando? Que Canarias, de los 2 millones y algo de habitantes que tenemos, 2.200.000 que tenemos, ¿cuántos vamos quedando? Podamos decir que venimos arrastrando esa identidad canaria. ¿Y eso qué conlleva? Que tenemos muchísimos ataques exteriores, tenemos un montón de sentimientos que no se integran, que no vienen a aportar al nacionalismo. Siguen naturalmente con su cultura peninsular o española, italiana, alemana, y eso nos está mermando nuestras capacidades para hacer entender lo que significa ser nacionalista canario. Es muy difícil. Si nosotros mismos, los que nos sentimos canarios, no somos capaces de defenderlo, nos van a sacar del juego, nos van a sacar del tablero, porque es muy fácil, somos pocos frente a todo lo que se nos está viniendo encima. Ten en cuenta que el año pasado a Canarias llegaron 18 millones de personas, y más todos los que tenemos que están integrados y no los contamos en esos 2.200.000, pues haz el tanto por ciento para que veas lo que significa los que somos canarios y luchamos porque mantengamos y saquemos adelante la identidad nacional canaria. Canarias siempre ha sido iba a decir una nación, no se me ocurre. Digo, una zona muy abierta, siempre con los brazos abiertos para que entre todo el mundo. A veces, a lo mejor, el ser tan abierto, Juan, ¿no nos habrán dado más de un cachetón por tener los brazos tan abiertos? Bueno, históricamente Canarias está constituida siempre por una población de mestiza, es decir, los habitantes históricos de Canarias provienen básicamente del sur de Europa, es decir, entre mallorquines, catalanes, castellanos, italianos de distintas ciudades de la época, pueblan y se constituye Canarias, y así siguen en los siglos. O sea, Canarias siempre ha integrado, igual que la población magrebí, que de forma esporádica llegaba a Canarias pues para buscarse la vida, primero como mano de obra y luego asentándose en distintos sectores comerciales. Pero lo que se está dando hoy es que la relación entre la población de hecho y la población flotante es desproporcional, tal como indicaba o apuntaba José Manuel. Es decir, las personas que vienen con su cultura particular, gastronómica, musical, lingüística, y mucha de esa población, que suelen ser de origen anglosajón, viene con cultura más muy potente. El nivel de integración de esa población flotante es mínimo. Una parte de esa población no turista, que sí viene a Canarias pues a hacer negocio, a disfrutar del clima, a trabajar en distintas capas de la estructura económica, se integra más o menos. Especial mención viene sobre todo la población hispanohablante que proviene de Latinoamérica, que se asienta en Canarias, ocupando y ocupando los sectores de mano de obra, de la construcción, el servicio, la atención de ayuda a domicilio. Y tiene una relativa integración. Pero en el conjunto hay que saber que todo eso viene con una cultura que es la propia y que de alguna manera impone como reto una contraprestación a la que es cultura de acervo histórico que constituye la singularidad, la identidad canaria acumulada y referida en los siglos de existencia de Canarias como tal. En ese sentido, lo que tú te referías como cachetón viene más, desde mi punto de vista, por las imposiciones de las políticas estatales
ayer españolas y hoy de la Unión Europea, que de alguna manera pues restan o sofocan esas ansias de personalidad, de singularidad de la nación, de los habitantes de Canarias, que de alguna manera luchan por defender su propia identidad frente a esta, por un lado, retos de base de la población flotante y de las otras imposiciones culturales o económicas y políticas de las instituciones españolas y europeas. En ese sentido sí creo que hay una constante referencia. Hoy tenemos un marco autonómico que nos permite mayor autogobierno, pero desde mi punto de vista en las instituciones, los partidos que gobiernan en Canarias, creo que hay una debilidad manifiesta por el propio peso en el Parlamento Europeo y en el propio peso en el Parlamento Español para defender los intereses y idiosincrasia de Canarias. El ejemplo más cercano que tenemos es con las políticas con los migrantes, básicamente con el reparto de menores, que llevamos un impasse sin mover de nuestro sitio y sufriendo el peso específico que es la atención y cuidado de esos menores y que no se le da solución ninguna. Bueno, y además, sobre todo Juan, yo creo que tú hablas de la autonomía canaria, pero es como una autonomía de tercera categoría. Yo pienso, y eso te pregunto, ¿no? Siendo Canarias donde está situada geográficamente, que bueno, está geográficamente no tiene nada que ver con España, está en África, no debería tener un trato por lo menos, igual que la autonomía que más concesión tenga. Y hablo por la misma policía autonómica, que bueno, que es un cachondo de policía autonómica, porque no tiene competencias para casi nada. Desde allá no se está equilibrando esta autonomía canaria, que a lo mejor debería tener por lo menos un trato igual que las autonomías que más cosas o que más transferencias tienen, por los factores que tiene. Es decir, Canarias tiene unos factores que no tienen otras autonomías, porque tiene una lejanía, tiene una serie de que debería tener un autogobierno más completo. ¿Tú crees que se está equilibrando eso? Bueno, yo haría dos enfoques al comentario que tú haces. Uno es que primero, digamos, las competencias hay que ganárselas. Y estamos hablando, como tu referencia, de las llamadas autonomías históricas, ¿vale? Aquellas comunidades que tienen una mayor historia y en ese sentido han adquirido fueros o privilegios estatutarios que le permiten tener mayor gobernabilidad y en ese sentido poder hacer más de forma independiente frente al centralismo de lo que es la política estatal del gobierno español. Y por otro lado, la Unión Europea establece una normativa que es la específica para las regiones ultraperiféricas, que trata de alguna manera de dar salida a esa singularidad que tienen esas regiones que están más alejadas del continente, básicamente en los conceptos de transporte, ¿vale? Por lo que cuesta movernos, lo que pagamos los canarios por movernos, no tiene nada que ver con lo que paga un madrileño o con lo que paga un catalán, ¿no? En ese sentido, sí hay una vía legal para poder ganar capacidad económica y sentido de igualdad frente al resto de las regiones, pero vuelvo a decir lo mismo, hace falta pues gobiernos fuertes, básicamente en este caso estamos hablando de partidos nacionalistas que pongan a Canarias como en primer lugar, para poder seguir en esa senda conquistando las mejoras. Lo anterior, yo creo que Canarias es una nacionalidad que le queda mucho por hacer, que tiene que madurar ese sentimiento que hoy está disperso, que como antes decía, lucha por sobrevivir frente al resto de las culturas que hoy conviven en Canarias con otros sentimientos, y le hace falta, sin lugar a duda, partidos que sean capaces de liderar, de hacer crecer, de fomentar ese nacionalismo que pasan los años y ni gana seguidores, ni gana adeptos en el interior de Canarias, ni logra tener el peso suficiente para que donde se deciden el reparto presupuestario y político, que es en el Parlamento, en las Cortes españolas, pues pueda mantener posiciones de fuerza con votos suficientes para poder sacar adelante los intereses de Canarias. Hablamos de nacionalismo, José Manuel, hablamos
hablamos de independencia. El nacionalista, en su horizonte, ¿ve esa independencia? ¿La podría ver? Bueno, naturalmente se puede poner sobre la mesa. Hay una cosa que creo que Juan ha metido el dedo en la llaga. Mientras no tengamos el sentimiento nacionalista y no tengamos la fuerza nacionalista, pensar en independencia es bastante lejana, ¿no? ¿Qué se podría pensar? Si tuviésemos más fuerza. Ten en cuenta que en el Parlamento español hay 15 diputados que también nos representan, que van con siglas estatales y que se olvidan de Canarias desde que salen, desde que cogen el primer avión hacia Madrid, ya se olvidan. Y si hay que votar en contra de la ley del menor, pues se vota. No pasa nada, porque me lo dicen las siglas, no me lo dice el sentimiento. Cuando llegan las elecciones, lo vas a oír otra vez decir, porque nosotros representamos a Canarias igual que los nacionalistas. Mentira, no lo has hecho nunca. Quiero decir, tu partido no te lo permite. Entonces, que nosotros podamos pensar, habemos quienes sí lo pensamos, pero también tenemos los pies en el suelo y también sabemos cuál es la realidad del sentimiento nacionalista. Y tenemos que trabajar mucho para, primero, tener un gobierno de Canarias que realmente representa el nacionalismo y después tener representación en el Parlamento español. Recordemos que cuando Canarias tuvo 4 parlamentarios en el Parlamento español, todo lo que hemos conseguido se ha conseguido de esa época. Si nosotros volviésemos a tener esa fuerza, ahora estamos pagando las consecuencias, porque, como decía, los partidos estatales no nos representan y además tampoco les interesa, ¿no? Ellos vienen, ganan las elecciones, son diputados o senadores y ya nos veremos dentro de 4 años, ya vendré otra vez a pedirte el voto. Entonces, el trabajar por una independencia es viable a largo plazo. Cabo Verde está ahí abajo, o sea que y se independizó de Portugal no hace tanto. Entonces, y tienen menos medios económicos que los que pueda tener Canarias. ¿Que también Canarias tiene una economía subvencionada? Sí, porque nosotros nos han acomodado a que nosotros, porque nosotros teníamos nuestro Puerto Franco heredado de los Reyes Católicos y mira lo que tenemos, y gracias que el REF se ha podido meter por ahí y tenemos un poquito de independencia económica, pero si no, el pie ya lo hubiésemos tenido encima y entonces sí que no podemos salir adelante y poder plantearnos un futuro nacionalista, porque han conseguido que seamos totalmente dependientes. Nuestros sectores primarios está agonizando, por no decir muerto, y vivimos del sector servicios, nos están convirtiendo en un lugar para que vengan los señoritos y que nosotros les pongamos el plato de comida y la cerveza. Eso es lo que están consiguiendo de Canarias y ahí es donde nosotros tenemos que levantar la voz, tenemos que hacernos fuertes, porque como tú bien decías, somos distintos y estamos muy lejos y nuestras singularidades y diferencias están ahí. No tiene que venir nadie a explicarnos, nosotros las conocemos. Lo que pasa es que no las sabemos defender y no las sabemos poner sobre la mesa. Bien, vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Juan García y con José Manuel Betancor, estamos hablando de nacionalismo. Nos queda muchísimo todavía que hablar. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad
afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado al nacionalismo. Bueno, Juan parece que quería... Sí, quería un poco puntualizar algunas cuestiones de las que José Manuel había puesto sobre la mesa, ¿vale? Vamos a ver, ¿es posible que el camino de este nacionalismo canario conduzca algún día a la independencia? Posible es, pero vamos a empezar a pensar que hay que empezar por lo que tenemos. Lo que tenemos hoy es un nacionalismo débil, ¿vale? El nacionalismo del que estamos hablando no solo es el nacionalismo institucional, estamos hablando del conjunto de definiciones semánticas o comprensión sencilla que se puede tener sobre lo que es el sentimiento canario nacionalista. Desde mi punto de vista, hoy en día la población canaria, igual que otras poblaciones en el resto del Estado, está pasando por momentos duros. Hay muchos indicadores macroeconómicos que alaban el crecimiento de la economía española, pero en el día a día las dificultades reales las está sufriendo el pueblo canario como otro. Aunque quizás por la cercanía, por vivir en Canarias, pues uno es más sensible con lo que más cerca tiene, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el nacionalismo canario, si quiere algún día madurar y plantearse la posibilidad de ser un país independiente, tiene que empezar por cuidar las necesidades reales que tiene la gente, tenerlas en cuenta, porque no solo son potenciar el sentimiento nacional de Canarias, sino el resto de los problemas reales que tiene la gente de Canarias. Como todo el mundo sabemos, el problema de la vivienda, la precariedad laboral, los bajos salarios, las dificultades para encontrar puestos de nuestros universitarios, los egresados universitarios de alta calidad que tienen que irse fuera porque aquí tienen suelos de miseria. Esos problemas hoy en día están bastante alejados de los intereses, de los focos de atención de los partidos políticos, tanto estatalistas como nacionalistas. Y por eso hay un alejamiento real del interés de la población en general por la política. Hay un bastante desencanto del ciudadano medio con los representantes políticos. Si nosotros queremos preocuparnos solo de una parte del sentimiento de crecimiento nacionalista y nos olvidamos del resto, a veces el sentimiento nacionalista no da de comer y hay que preocuparse de aquellas necesidades reales que dan de comer para que después, una vez estas estén atendidas, estén encausadas, podamos también atender, y yo creo que es muy importante, con el objetivo de fomentar y mantener vivo este nacionalismo. Yo recuerdo cuando se luchó por que los contenidos canarios tuviesen presencia en ese porcentaje específico que tenemos, que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias, de poder poner en los contenidos educativos pues aquellos aspectos que sean necesarios y relevantes para la formación de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Entonces, eso se ha quedado, digamos, disuelto en la vorágine de la cantidad de información que hoy contienen todos los programas formativos. Yo recuerdo cuando se batalló y se luchó porque los deportes canarios, los juegos autóctonos tuvieran presencia real. Eso se ha mantenido un poco más, sobre todo en la lucha canaria y la lucha del garrote. Es evidente que sí hay un fomento y hoy se mantiene vivo, pero no ocurre con el resto de los factores como suele ser o sucede con nuestra gastronomía, con nuestro lenguaje. Tenemos verdaderas invasiones bárbaras de términos procedentes básicamente de lenguas anglosajonas que aparecen en nuestra vida diaria y se han incorporado, y cada vez que una palabra de esas culturas se introduce en otro idioma, desplaza una nuestra. Yo pongo el ejemplo siempre de estas empresas de transporte que se llaman Pepito Bus. Oiga, yo tengo una palabra que me identifica y diga usted, Pepito, guagua es Pepito. ¿Por qué pongo yo un término anglosajón sabiendo que desplazo en el uso
de una palabra que forma parte de mi idiosincrasia y que me identifica como canario. Pues el gobierno canario, o los que deben preservar, o la Academia Canaria de la Lengua, no les oigo yo decir, oiga, vamos a priorizar y a proteger el uso de nuestro lenguaje frente a las palabras que provenientes de otros idiomas desplazan a las nuestras. En la gastronomía igual, hoy podemos comer, y es una riqueza, comidas provenientes de cualquier lugar del mundo en Canarias. Hay restaurantes de todos los lugares, asiáticos, europeos, americanos, pero se ha perdido también en buena parte ese cuidado y esmero de nuestra cocina. Es cierto que tenemos una alta calidad y están saliendo cocineros de primera línea que son capaces de integrar productos de cercanía y mantener la idiosincrasia de nuestra cocina tradicional. Eso es lo que yo aplaudo, eso es lo que yo creo que se debe tener en los distintos ámbitos de la vida. En nuestra economía seguimos pensando que podemos caer en los mismos errores que hemos caído siglos atrás. Tenemos un monocultivo que sostiene como eje fundamental la economía canaria. Ya lo hemos visto anteriormente con el plátano, el tomate, la cochinilla, el vino, que fueron, según oscilaciones de mercado, fracasaban y se venían abajo. Pues el turismo, se habla de la diversificación económica desde muchos puntos de vista, en muchos foros y en muchos lugares, pero en la implementación real se ve poco. Seguimos dependiendo altamente del turismo, sabiendo lo que puede conllevar una economía tan flotante, tan relativa como la que constituye ese sector terciario. Pues por eso digo que si se quiere llegar al final a tener un país independiente, a día de hoy queda mucho camino por hacer. El nacionalismo no cae del cielo. Si lo quieres hacer, lo tienes que elaborar, lo tienes que cuidar, lo tienes que cultivar para que algún día esa concepción de Canarias es lo primero, ahora que está muy de moda la fase de Trump, América es lo primero, pues Canarias, si queremos que Canarias sea lo primero para los canarios, tenemos que, o tienen las instituciones culturales y políticas, tener en cuenta que eso hay que cuidarlo, mimarlo, cultivarlo para que crezca. Del cielo no caen las cosas. Ahí queda lo expuesto por Juan. José Manuel, y estos partidos nacionalistas, y cuando digo estos partidos nacionalistas, hombre, ahí fue Coalición Canaria que se fusionó con muchos partidos, por lo menos de corte nacionalista, después nace Nueva Canaria y hay una decisión de Coalición Canaria. Pero en general los partidos nacionalistas, los que regían arriba, ¿has tomado nota de lo que ha dicho Juan? ¿O se han dedicado a bailar al son que les toca el gobierno central? Y recoger las migajas que muchas veces le da para que se estén calladitos. El canario, por idiosincrasia, es bastante acomplejadillo y nos da miedo. Mientras que tú ves a los catalanes, los vascos, que son los ejemplos de nacionalismo más avanzados en España, el canario, cada vez que quiere dar un paso, se lo piensa dos veces por si acaso se molesten en la metrópoli. Y lo vemos en el día a día, lo vemos en las leyes. En Canarias estamos hablando del control de las personas en el territorio que nos está desbordando, pero venimos hablando del control desde hace años. Y se llevan los partidos políticos, ahora creo que incluso Nueva Canaria lo estaba planteando para llevar al Parlamento Canario. Coalición Canaria también lo tiene entre sus... Pero yo no veo el fruto, quiero decir, aquí que no se hable de que somos racistas y que queremos echar a nadie, no, queremos controlar. Y lo que no puede ser es que nosotros nos integramos en la Unión Europea cuando eran 17 y ahora somos 30 y pico. Con la eliminación de fronteras en Europa, estamos integrando en Europa países que están peor que Canarias. ¿A dónde van a ir? Al primer mundo, a los países más desarrollados. Vamos a seguir recibiendo, quiero decir, olvidémonos del inmigrante ilegal y olvidémonos, del legal, el que entra por aeropuerto y viene en barco. ¿Cuánto más podemos recibir? Aparte de que vamos a las ferias turísticas a buscar más turismo cuando estamos en 18 millones y
no tenemos donde verter nuestra basura, no tenemos desalinización de agua suficiente, estamos vertiendo agua sin depurar al mar, porque no tenemos capacidad, tenemos nuestros hospitales saturados, porque no tenemos capacidad. ¿Y dónde está la capacidad? ¿Dónde vamos a poner el límite? ¿Cuándo se va a afrontar que Canarias tiene un límite? Que Canarias tiene que tener una población delimitada. Y ya digo, sin discriminación, sino con control. Que el que venga porque nosotros lo necesitamos, no que desplace, como decía Juan, que nos desplaza a nosotros. Y nos estamos arrinconando, ya no tenemos ni dónde vivir, porque no hay casas para vivir nuestros hijos. Entonces, ese es el planteamiento. Hay que ponerlo sobre la mesa y hay que ponerse serios con temas como estos. Y si hay que ir a pegar 4 gritos a Europa, se va a dar 4 gritos a Europa, que para eso somos nacionalistas y tenemos que defender nuestro territorio y nuestra gente. Y mientras no lo hagamos, seguiremos estando orgullosos, porque como oía a la consejera no hace mucho, hablar de que viene de un incremento de 6% de plazas aéreas. 6% más, de verdad, quiero decir, ya no tenemos hoteles para albergar el turismo, porque están, saturados. Ahora estamos dedicándonos a que se alojen en nuestras casas y en los apartamentos donde podrían vivir nuestros hijos. Con 6% más este año, y el año que viene otro 6%, y ¿dónde vamos a llegar? Los 30, los 40 millones. Hago una división de los 18 millones de turistas que hubo el año pasado por días, más los 2 millones, más los que están, que no sabemos dónde están, pero que están aquí también con nosotros. ¿En cuántas personas están viviendo en Canarias todos los días? 4 millones de personas están viviendo en Canarias todos los días. Y nosotros estamos capacitados para reciclar todo eso. Vamos a poner las cosas en su sitio. Vamos a ser nacionalistas y decir, oye, vamos a defender nuestro territorio, vamos a defender para el futuro donde nosotros vivimos, donde queremos vivir y donde queremos que vivan nuestros hijos. Yo creo que casi todos tenemos hijos por fuera, porque Canarias no los absorbe laboralmente. Entonces, ¿y qué más quisiera? Yo no tener a mis 2 hijos aquí al lado mío, pero no, estudiaron carrera y están fuera. ¿Por qué? Porque Canarias no los absorbe. Y después tenemos falta de médicos y falta de enfermeras. Y oímos todos los días la cantidad de médicos y de enfermeras que se salen de Canarias a trabajar fuera. Como digo yo, igual que cuando me hablan de la política municipal, vamos a pararnos un momentito y vamos a planificar qué queremos hacer, porque si seguimos improvisando nos desfasa. La improvisación en temas como este nos pasa por arriba y nos engulle. O sea que nosotros tenemos que, venga, vamos a pararnos un poquito, pero no en congresos, no lo llevamos a los congresos de los partidos políticos, que queda muy bonito, aplaudimos y nos vamos y mañana no nos acordamos de lo que acordamos. No, política real. Pongámoslo, tenemos 2 universidades magníficas que nos pueden hacer un trabajo magnífico sobre a dónde vamos y a dónde podemos ir. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es un sentimiento nacionalista, defender nuestro territorio, defender a la gente que vive en Canarias. Y naturalmente anteponer nuestros sentimientos, nuestra cultura, nuestra educación, todo eso que ya lo estamos perdiendo, vamos por el sumidero ya, oír hablar canario entre nosotros 3. Y poquito más, ¿no? Y poco más. Sí. En eso tienes razón. Pues además, Juan, una de las cosas fundamentales, él hablaba de, y tú lo has hablado también, de querer hacer las cosas. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué estos gobernantes, y ya no entramos en partidos, sino que estos gobernantes canarios han recogido lo que le ha querido dar el gobierno central, no ha hecho, porque además te doy el voto si tú me das esto, a ver qué me das. Un poco ese nacionalismo no impera. Es verdad que nunca ha tenido fuerza que todos los diputados sean de un mismo partido nacionalista, otro gallo canto. Esta verdad. Es verdad, no lo voy a dejar. Pero incluso en las posturas tampoco se ve muy solicitante al gobierno central. Sí, pero yo quiero ahora, para responder a tu pregunta y hilar con la exposición de José Manuel, hablar de otra cosa. No se puede cargar todas las tintas en la política. Hay que poner sobre la mesa también la economía. Es importante hablar de los poderes fácticos reales
de los dueños de las empresas, canarios y no canarios, que trabajan en Canarias, explotan a los canarios y se llevan las plusvalías generadas en Canarias. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por ese hilo cuantitativo de cada vez más y es más, cada vez quiero ganar más y por eso quiero que vengan más turistas, cada vez quiero que hagan más camas para poder yo explotar más, cada vez quiero más carretera para poder desplazar más mercancías, cada vez quiero que vengan más aviones y saturar ese pequeño margen que nos queda de entradas y salidas de aviones para que vengan más turistas, cada vez quiero tener muelles más grandes para que vengan más barcos. Eso es la dinámica y el interés básico de los empresarios. No, es que los empresarios generan riqueza, sí, pero la riqueza que generan, la que se llevan la mayoría de los canarios, un sueldo. Ellos se llevan las plusvalías. Claro, porque de los 28.000 millones que generó el turismo en Canarias este año ¿cuánto pasado, se queda en Canarias? Eso lo hemos hablado en algún programa con nuestro economista, con Javier Hernández, de esos 28.000 millones de euros que se queda en Canarias. Claro. Y después, de lo que se queda en Canarias, ¿cuánto se va a los dueños de las empresas y cuánto se van a la masa social laboral, que es la que genera la riqueza? Entonces, desde mi punto de vista, si dejamos el futuro de Canarias, el presente y futuro de Canarias en manos de esos señores, ¿vale?, de esos empresarios, emprendedores que generan riqueza, que es el lado, digamos, de la bondad que se señala, Canarias seguirá en un camino sin fin. Vamos a hacer un... Sí, te voy porque hace un ratito que me hicieron la señal, te voy a dejar seguir. Una vez que hagamos esta pequeña pausa, estamos en plena efervescencia, llegamos a la parte final, pero vamos a dejar que termine Juan. Eso será, pues nada, como dice mi amigo Pedro de Pablo, en un pispás. Enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este especial dedicado al nacionalismo. Se nos va a quedar corto, ya lo sé, porque además tanto Juan como José Manuel, bueno, pues nos exponen sus ideas y se nos queda corto, se nos va a quedar corto el programa. Tú estabas terminando, Juan, sí, sobre efectivamente todo ese monocultivo que tenemos con el turismo, que eso también, bueno, yo también puedo pensar, y a lo mejor te lo pregunto, si ha habido por ahí manos que han hecho que otros sectores se fueran hundiendo y que solamente tuviera el turismo como que es una fuente bastante complicada, porque cualquier cosa le afecta, que incluso esos hilos por ahí movieran, pero que efectivamente tú decías de esos 28.000 millones que los canarios estarían saltando
porque si eso repercutiera estaríamos todos saltando, todos ricos. Además somos posiblemente la región con el turismo todo el año. Pero tú decías eso, que ¿dónde está? ¿Dónde se ha quedado? ¿Y dónde ha repercutido en el Canario? No, y no solo dónde se ha quedado, que está claro que se ha quedado en manos de esos pocos, y luego te voy a decir en qué ha repercutido, y segundo, lo que sí quiero decirte es que no se puede dejar en manos a estas personas, porque estas personas tienen un interés particular muy concreto, que es cada vez generar más dinero para ellos apropiarse de esa plusvalía. Y pongo un ejemplo muy cercano, es decir, si yo tengo un cúmulo de 500 millones de euros y quiero invertir en el sur de Gran Canaria, hacer un hotel 5 superestrellas, y el gobierno canario me pone problemas porque ya ha tomado conciencia de la saturación del territorio, de la no necesidad, de los inconvenientes que tiene establecer, y te pongo problemas para que tú, problemas legales, problemas acotar tu propuesta para que tú hagas una cosa sostenible. Pues no me interesa, dice el señor propietario de esos 500 millones, y me voy a las Antillas, y en las Antillas pongo a un país de esos con un régimen más flexible, por no llamarlo bananero, y lo construyo allí. La plusvalía generada de la que yo me he apropiado en Canarias, la pongo en otro sitio, pero al final vaya a mi bolsillo. Esa es la situación real que ocurre con los oligarcas, con la oligarquía de canarios, que se enriquece con el trabajo de los canarios y de la población foránea que va a trabajar sus hoteles, y dándole de comer, diversión y buen trato, porque siguen viniendo a los turistas que nos vienen. Esa es una situación. La otra situación es de qué es lo que ha pasado. Desde mi punto de vista, tenemos que cambiar los objetivos cuantitativos por los objetivos cualitativos, es decir, hay que buscar calidad. Y la primera calidad es que la calidad de la vida de los canarios tenemos que preservarla. O sea, es decir, que yo tenga problemas porque no puedo alquilar un piso, porque se le está dando las viviendas vacacionales para que vengan los extranjeros como alternativa al apartamento, al hotel, me perjudica a mí. Que yo tenga que pagar las tasas de basura más altas porque se genera basura, me perjudica a mí como residente. Que se me viertan aguas fecales y le quiten la bandera azul a la playa de las canteras, me perjudica a mí porque yo soy el que me baño en esa playa todo el año. Entonces, desde mi punto de vista, los objetivos de calidad, hay que mantener la calidad, es decir, ¿qué queremos? ¿Por qué queremos saturar más ese sur que está lleno de hoteles? Sobran hoteles. Las propuestas de futuro deben ser, no señores, yo a usted le voy a quitar habitaciones para hacer mejores habitaciones a hoteles con menos capacidad, pero con más calidad en la planta alojativa turística canaria. Eso de cara al extranjero. Y de cara a los canarios, no podemos plantearnos como está pasando con la economización de los pequeños pueblos. Hay ya muchos pueblos en Canarias que los fines de semana, cuando se mueve el turismo interior canario, se saturan porque la oferta, la idea que tiene es el crecimiento económico sin control de cada uno de esos sitios. Pongo los ejemplos más claros, como ocurre en Agaete los fines de semana, que es imposible entrar, o está ocurriendo en Tejeda, que ya es imposible aparcar el coche, porque las Canarias nos movemos también, pero a los Canarias se les mueve la población turística, se suma a la población turística que en ese momento está aquí, que también quiere ir a esos sitios, y se hace inhabitable. Se encarece el alojamiento, encarece la comida en el bar, y esos son objetivos de calidad. La primera calidad es mantener una calidad aceptable, sostenible de la vida de los canarios. Y en ese sentido, yo creo que sí, como decía José Manuel, hay que poner cotas a la población que nos visita, cotas a la población que quiere residencial en Canarias. ¿Por qué? Simplemente porque Canarias es un territorio limitado. Y en este de un territorio limitado, la densidad poblacional alta, que tenemos una densidad poblacional alta, de las más altas del mundo, genera problemas de mala calidad de vida. Y desde mi punto de vista, eso es uno de los objetivos que tienen que tener en mente tanto los políticos como los dueños de la economía. Ahí ha quedado claro. Soluciones, porque hay que tomar decisiones por parte de quien controla esto. ¿Tú crees que se tomarán? Vamos a ver, yo siempre lo pongo como ejemplo al pobre, un amigo que ya no está, que en las tertulias de turismo que teníamos en Fuerteventura, siempre decía, apostaba por las 3 P: planificación, planificación, planificación. Mientras no lo hagamos, mientras vayamos como pollo sin cabeza, mientras todo lo que se haga en el exterior nosotros copiemos,
Mientras no tengamos identidad, no respetemos nuestra identidad, no salvemos nuestra forma de hablar, nuestra cultura, nuestra educación, todo lo que eso conlleva. Mientras no seamos capaces de eso, vamos a ser extranjeros en nuestro territorio. Cada vez nos sentimos más extranjeros. Ya vas a un bar y el vosotros se lo come el chiquillo, aunque sea de cualquier barrio de la ciudad. El vosotros es la forma de hablarte, la forma, y muchas veces lógico, le he dicho, oye, ¿de dónde eres? No, coño, ¿y por qué dice vosotros? Pues es como un más educado. ¿Qué pasa? Te avergüenza tu forma de hablar. Y ese es nuestro problema. Estamos invadidos por la televisión, invadidos por la educación, porque tenemos un tanto por ciento altísimo de profesores que no son canarios y que hablen canario, que ya te digo, no tengo ningún problema, pero respeta tu cultura. En Cataluña no se te ocurriría, de ninguna manera, y a eso es lo que nos vamos. Entonces, ¿que hay solución? Sí. Lo primero, que los partidos políticos nacionalistas se sienten, digan qué es lo que queremos hacer de Canarias y que después podamos ser capaces de ir dejando un poquitín de lado a esos partidos que, siendo canarios, no se sienten nacionalistas y naturalmente no se identifican con toda nuestra cultura y anteponen siglas a sentimientos y siglas a problemas reales de la ciudadanía. Nacionalismo no es más que solución a los problemas de la ciudadanía de tu territorio. Yo recuerdo, y tú también, cuando éramos más pequeñitos, que le decíamos papas del país. Ya eso no existe. Sí, o sea, ya no hay nada del país. Las naranjas eran del país. Ya hemos perdido hasta eso. No tenemos ni nuestras papas del ojo rosado, que eran las papas del país. Ya eso lo hemos perdido. Y eso es identidad. Y eso es nacionalismo. Y ahí es donde tenemos que profundizar, trabajar y llevarlo a donde realmente queremos. Y después, en un futuro, y seguramente muy lejano, pensaremos en lo que tú decías antes, en la independencia, pero yo me conformaría con el sentimiento nacionalista. Se nos ha acabado el programa. Juan, ¿querías decir algo? Sí, una cosa en esa misma línea de propuesta de solución. Un minutito nada más. Complicado está, ¿vale? Pero parece que llega un momento en el que esos adversos resultados de la globalización se le quiere poner freno. El ejemplo más de la llegada del señor Trump es que quiere hacer la América es lo primero y el nacionalismo americano levantar fronteras fiscales, arancelarias y todo tipo para que se garanticen los intereses. Vale, está complicado, pero se puede hacer. Segundo, lo que habría que hacer no solo poner a los partidos nacionalistas, sino a todos los partidos que representan a Canarias, estatalistas y nacionalistas, con un frente común, que es, efectivamente, presente y futuro de Canarias, y comprometerlos a todos, empezando por el presente, la situación real, plantear objetivos de calidad, porque se puede planificar, pero si tú planificas solamente con objetivos cuantitativos de crecer más cada día, vamos a ir al mismo sitio, ¿no? Esa es mi propuesta. Ha quedado. Bueno, ya yo decía que se iba a quedar corto el programa. No es que fuera un vaticinador profesional, pero bueno, ahí ha quedado, se nos ha quedado muchísimas cosas, pues sobre todo porque tanto como José Manuel Betancor como Juan García Falcón, bueno, pues estaban en lo suyo. Yo creo que han estado cómodos en el programa y bueno, pues nos hemos enterado de muchísimas cosas que están ahí, en ese sentimiento nacionalista, que en el fondo es un sentimiento de identidad canaria. Bueno, que el canario es muy suyo, siempre lo hemos dicho, el canario, pero claro, cada vez hay menos canarios y cada vez hablamos menos canario. Y eso, como decía, a complejo ninguno. Es decir, a mí me entienden perfectamente en la España peninsular. O sea, como decía el recientemente fallecido y en paz descanse Manolo Vieira, tú fuiste a dar con Mamel Bobo en las calderas, ¿no? Entonces, es decir, no hagamos esas historias, no nos burlemos de los canarios, que yo creo que hay que realzarlo, y sobre todo el que vive aquí, pues hombre, debería integrarse, como se hace en otras partes del mundo. Vienes aquí, pues intégrate, no intentes crear tu propia secta, tu propio apartado, que bueno, se ve muchas veces, pero yo creo que Canarias siempre tiene los brazos abiertos. Canarias siempre ha estado abierto
emigración, a la inmigración o a los migrantes, porque cada vez nos van cambiando las palabras para que no sepamos ni lo que decimos. Pero que Canarias siempre ha estado abierta, entonces bueno, pues si te da la posibilidad de entrar, pues intégrate y yo creo que Canarias caminaría mejor. Pero bueno, preguntaba Juan que si yo solía intervenir en los programas. Yo no suelo intervenir, soy moderador y además me encanta, pero a veces me sale la venilla, como le decía yo también fuera de micrófono, me ha salido esta venilla final, pero que bueno, ustedes me lo perdonan y también los invitados me lo perdonan, que a lo mejor no estoy diciendo tonterías, pero sí, ha quedado muy clarito lo que es el nacionalismo, sobre todo por parte de José Manuel Betancor y de Juan García Falcón, y que habrá más programas, porque siempre el enfoque está abierto a toda ideología, a toda forma de pensar y a todos los temas. Señores, gracias por estar ahí, les espero, como siempre, la semana que viene en El Enfoque. Adiós.